Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener un tema interesante que tiene que ver con lo que es la parte de cómo poder contratar o hacer todo este proceso de selección en temas de reclutar a ese personal que necesitas y que es clave para tu negocio, ¿no? Entonces, hoy día nos va a acompañar Adrián, el cual es especialista en lo que es temas de reclutamiento y nos va a poder compartir una guía práctica de pasos, unos tips que nos van a acompañar para que justamente ustedes, emprendedores y las personas que nos estén escuchando, puedan saber cómo o qué cosa debería hacer para poder reclutar a ese personal que nos acompañe en el cumplimiento de los objetivos empresariales. Muy bien, entonces ahora voy a presentar, en este caso, a nuestro ponente invitado el día de hoy. Entonces estamos en el tema guía práctica para tu proceso de selección. Y tenemos como expositor a Adrián Adriansen. Él es psicólogo organizacional y docente universitario, es coach profesional certificado, es CEO en Vive Consultores en Gestión Humana, especialista en talleres socioemocionales para directivos, docentes, estudiantes y personas en general, y tiene experiencia en consultorías y talleres de capacitación para empresas públicas y privadas. Así que el día de hoy él nos va a compartir su experiencia, su conocimiento, de una manera muy práctica, de una manera concisa, para que ustedes tengan alcance esta información. Así que le damos ahora paso a Adrián para que nos pueda compartir sobre este tema que es la guía práctica para un proceso de selección. Buenas noches. Muchas gracias, estimada Janina Schwan. Felicito en la iniciativa que, si me permiten, discúlpenme, ¿se me puede visualizar? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, listo. Sí, está mencionando la iniciativa que ustedes tienen con este programa Emprende Positivamente, el cual realmente es muy valioso para justamente dar las orientaciones del caso a todos nuestros amigos que son emprendedores y que apuestan por la formalización, pero sobre todo por el progreso del país, de la sociedad y de ellos mismos. Bien, con respecto al tema mm, que me toca el día de hoy sobre lo que es los tips para una selección de personal, es más que todo enfocado para nuestros amigos emprendedores de que es importantísimo dar la atención necesaria a que si tú vas a emprender un negocio, por más pequeño que sea, y tú vas a derivar, encargar a una persona o vas a contar con más de una persona que integre esto en tu negocio, o sea, es fundamental que éste tenga justamente, valga la redundancia, el personal que se necesita o que merece para que te dé la rentabilidad, te dé la productividad y justamente los resultados que tú esperas. Y justamente la selección de personal es una de las herramientas, una de las estrategias que ayuda precisamente, es una estrategia, perdón, que ayuda a que ustedes puedan tener a ese personal adecuado. Antes de ello, justamente es fundamental, es importantísimo poder contar con un perfil adecuado. Entonces, yo voy a hacer una presentación sobre lo que es el tema de hoy. No sé si ya tengo para poder hacer la presentación, ¿sí? A ver, Qué valioso lo que ha indicado Adrián, ¿no? Referente también a construir un perfil, ¿no? Justo ahora ya comienza con el tema de los tics para el proceso, pero me quedo con estas palabras, ¿no? Que mencionaba Adrián, ¿no? O sea, el perfil de las personas que queremos que ingresen a nuestra organización es importante tenerlo definido, porque en función a ello se va a poder, en este caso, poder desarrollar un buen proceso de selección y obtener, en este caso, personal, llámese también colaboradores, que puedan impactar de una manera positiva en nuestros objetivos
empresariales. Así es, efectivamente. Bien, entonces, siempre en nosotros es importantísimo mencionar la regla, la norma de convivencia. Esperamos que presten mucha atención a este momento que es dedicado a ustedes y hay que participar activamente con sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Va a ser siempre importantísimo, ¿no? Respetando la opinión de los demás y, bueno, levantando manito a la hora de poder intervenir. Bien, entonces, continuando con ello, em, antes de lanzar la oferta, ya decir con el tema en sí, antes de lanzar la oferta, ¿cuáles son los pasos justamente que nos permite realizar una adecuada selección de personal? Uno de ellos es que antes de lanzar la oferta, sí, de ese trabajo que nosotros estamos convocando, hay que organizarlo esto de acuerdo al perfil solicitado. Pero, ¿cómo se arma ese perfil? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta aquí? Aquí debemos tener en cuenta algunas competencias que la vamos a ver de aquí. Em, es fundamental que ustedes hagan un trabajo de reclutamiento. Reclutamiento no es más que otra cosa que ya ustedes ya lo deben haber visto bastante, son los avisos, son las convocatorias que hacen cuando solicitan a un determinado personal. Pero no es que de frente las personas que ya se van a presentar, tú las vas a contratar. De ahí obviamente tendrás que aplicar, dependiendo del tipo esto de puesto, algunas técnicas, otros pasos a su vez, que te van a permitir finalmente encontrar a la persona idónea para ese puesto al cual tú estás convocando. Supongamos, aquí es fundamental desde el primer momento tener muy claro las competencias que van a integrar ese perfil. Supongamos que tú convocas a alguien en atención al cliente. La mayoría de los negocios por los cuales tú estás emprendiendo seguramente están muy relacionados o están muy, llamémoslo así, directa o indirectamente vinculados con lo que es atención al cliente. Entonces, ¿qué se necesita para una atención al cliente? Acá hay tres tipos de competencia. Competencias cognitivas, que conozca, que tenga al menos los conocimientos mínimos necesarios para saber sobre lo que va a hacer. O sea, a veces hasta la experiencia es relativa, pero de repente hay otros aspectos, como por ejemplo, la capacidad de lo que es de análisis, ¿no? La capacidad de esto de memoria, eh, que tenga esa persona una visión estratégica hacia dónde quiere esto llegar, un mínimo de esto nivel intelectual normal promedio que le permita poder entender, ¿no? Lo que la otra persona puede esto necesitar. Hasta ahí. Competencias procedimentales. Por ejemplo, aquí tiene que ver con la conducta laboral. O sea, qué es lo que realmente hace que la persona pueda desenvolverse. O sea, cuáles son justamente esas competencias que le permitan desenvolverse adecuadamente. Un ejemplo de ello, tenemos, por ejemplo, que esta persona eh, tenga una comunicación asertiva, sepa trabajar en equipo, pero si está sola, por lo menos que se sepa comunicar de una manera efectiva, en forma clara, y si es algo que está más ligado a las ventas, que tenga capacidad de persuasión, por ejemplo, capacidad de escucha al cliente. Eso es fundamental, ¿no? Y que sea también una persona que tenga capacidad para resolver problemas. En la parte intelectual también es muy importante. ¿Y por qué no tener a un colaborador o colaboradora que sea una persona creativa también? Viene ya el tercer tipo de competencias, las competencias actitudinales. Aquí tiene que ver con los valores, la personalidad, las motivaciones, los intereses. Y aquí justamente donde le doy mucho más importancia a este tipo de competencias, porque justamente son las más difíciles a veces de poder encontrar. Aquí tiene que ver, por ejemplo, con el compromiso, la iniciativa o la proactividad que pueda tener esa persona, que es una persona honrada, honesta,
que sea una persona que, que esté orientada, que esté identificada hacia la empresa, ¿no? Que esté orientada a lograr resultados hacia el cliente, que tenga empatía, que tenga manejo de emociones, porque recuerden que quien está en atención al cliente se va a encontrar con diferentes tipos, si esto de clientes, y definitivamente va a ir necesitar un gran manejo, insisto, de emociones. Entonces, son ejemplos de las competencias que pueden ayudar a tener, por ejemplo, un perfil adecuado para el puesto de atención al cliente. De repente, dependiendo de esto, del gusto de esto de la empresa o los intereses también de, sí, del negocio que ustedes van a emprender, podrían por ahí adecuar alguna que otra competencia. Pero estas son las principales que por lo menos podríamos poner como ejemplo para lo que he querido un poco si esto destacar la importancia de ese perfil. Entonces, si tú tienes un buen perfil, si tú tienes las competencias adecuadas, entonces ya puedes proceder a hacer reclutamiento. Y ese reclutamiento no es más que poner un aviso, ya sea por las redes, por las páginas web. Creo que han tenido también anteriormente ya una capacitación sobre los websites. Entonces, cuán importante esto invertir en las redes para hacer la difusión de esto de su negocio, etcétera, etcétera. Y ahora que todo se maneja, o la mayor parte de esto de cosas, hay las ventas en línea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante aquí que también eso lo sepan utilizar. Entonces, una vez que haces ya decir la convocatoria, tienes dos opciones. Puedes utilizar directamente la entrevista, pero haces primero un análisis de acuerdo al currículum que envían, si ese currículum se ajuste al perfil del puesto. Y los que más se ajustan, con esos te quedas. La idea es encontrar los que más estén ahí, para que no tengas una cantidad de esto de gente que entrevistar, ¿no? Entonces, una vez que tengas esos CVs, pueden ser 10, no sé, los que creas si esto necesarios, ese es solo un ejemplo. Entonces, ya de ahí lo que haces es, en algunos casos, hay algunos procesos que eh, hacen primero una evaluación psicológica, ¿no? Aplican algunas pruebas que les permitan poder eh, también confirmar, conocer si reúnen estas competencias y de ahí hacen otra depuración, de repente se quedan con otros 5 y de ahí se va a una entrevista, ¿no? En algunos casos ya son procesos más amplios, se aplica el Assessment Center, que es como una evaluación, pero donde se ponen en práctica algunas dinámicas, ¿no? Es como para en vivo, como para poner, digamos, situaciones, si estos reales, en las cuales los postulantes tienen que resolverlas, ¿no? Entonces, es un poquito también, ya eso es más elaborado. Pero de ahí finalmente se va a la entrevista. La entrevista es en la cual ya se identifica la persona que sea realmente la idónea para ese puesto, ¿no? Que los permite descartar lo que has aplicado en las pruebas. Y en algunos procesos, simplemente de si esto es reclutamiento, cuando ya te quedas con los currículos que más se ajusten a ese perfil que has puesto, se van de frente a la entrevista. Y eso es válido también, pero tienes que hacer una entrevista con las preguntas adecuadas para poder justamente identificar si tiene o no tiene esas competencias. Y aquí quiero resaltar algo fundamental, ¿no? Es el tema de dándole un poco más de importancia a lo que dije antes, las competencias actitudinales o a veces le llaman habilidades blandas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque ahí eh, me haría muy bien, de repente yo no tengo a un candidato que tenga mucha experiencia en las ventas, pero si es una persona que realmente quiere trabajar, que tiene todas las ganas y esto de poner de su parte, que es honrada, que está comprometida, que es una persona que tiene iniciativa y que pueda aportar con algunas cosas de una manera, eso, digamos, creativa, aunque no tenga esa experiencia, entonces ese, ese colaborador o ese postulante me puede servir para mi empresa. Hay hay aspectos que son mucho más importantes que otros. Entonces acá esa es una de las razones del por qué es importante estas competencias. ¿De qué me sirve tener a una persona que tenga un amplio currículum, ¿no?
y sin embargo no me es honrado. Es una persona que no me, que no me aporta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y aquí simplemente para pasar algo rápido, bueno, esto ya hemos visto, hay que organizarla esta oferta de acuerdo al perfil, ¿no? Vamos a ver por acá. Luego, hay que poner un título, si esto llamativo, ¿no? Este título llamativo tiene que ser claro y conciso. Es importante que en el reclutamiento el aviso sea bastante atractivo. Ahí es muy importante, por ejemplo, que que el- que la convocatoria tenga algo puntual. Es algo así como poner un flyer, ¿no? Es decir, así como poner un flyer, así, un mini banner, ¿no? Esos que han visto, sí que son virtuales. Entonces, le pones algo que atraiga. A la gente mucho le interesan los beneficios. Si tú le vas a poner lo mismo que leen siempre, lo mismo que nada. Entonces, mm, eh, es estratégico, esto diría yo, que se le pueda poner, a ver, como beneficio, encontrarás líderes que te acompañarán en tu progreso. O sea, líderes quiere decir gente que te va a ayudar, ¿no? Encontrarás apoyo, esto directo, cuando lo requieras. O sea, porque siempre a veces ponemos directo, esto, ingreso a planilla, un grato ambiente de trabajo, línea de carrera, y claro, eso es importante, pero hay que poner otras cosas que puedan también ser atractivas y que puedan llamar la atención a los que postulan. Bien, entonces esto es muy importante que lo tomes en cuenta. Luego de esto está la descripción de la oferta. Obviamente, este es lo que ya les había esto mencionado, donde se pone en qué consiste el puesto de trabajo, el perfil del candidato, las condiciones laborales, en fin, ¿no? Entonces, ahí los colores, el diseño, es muy importante, entra bastante en juego. La reseña también sobre la empresa, ¿no? O sea, siempre eso también es bueno. Somos una empresa, esto orientada a es decir, a brindar, no sé, sí, soluciones, etcétera. No sé, algo chiquito, ¿no? Como para que sepan también de qué se trata. Luego tenemos acá los medios de comunicación que puedo utilizar para realizar la convocatoria, como por ejemplo, dentro de estos medios que sí que pueden ser eficaces, está algunas bolsas de trabajo como CompuTrabajo, Boomerang, Laborum.com, Indeed, convocatorias también de trabajo, el Estado, entre otros. Eso ya lo han visto ustedes, creo que en una anterior ocasión. De una manera también, sin informal, tenemos acá, por ejemplo, en las redes sociales como el LinkedIn, en Facebook e incluso hasta en Instagram, ¿no? Entonces, ahí tienen a ver un pequeño modelito que está a la izquierda, aunque se ve un poquito cargadito, pero eso es a ver, un pequeño ejemplo. Cuanto menos letra tenga, mejor. Más que todo, entran ahí en juego los colores, ¿no? Que ustedes pueden utilizar. Ahora, ¿qué instrumentos rápidos? Sí, a ver, sí estoy, Sí. Anina. Adrián, una consulta en referencia a la lámina anterior, cuando nos Sí. mostrabas la parte de las redes sociales, es que si bien es cierto existen varias como has mencionado, digamos que cuando un emprendedor está iniciando recién un proceso de selección, ¿cuál es la red más recomendada, de acuerdo a tu experiencia? Bueno, las más sencillas, las más asequibles, es, puede ser, que decir, el Facebook. Yo recomiendo que puedan aperturar su fanpage, que es un Facebook, pero ya como empresa, ya sea como micro o si no es decir como pequeña empresa, pero ya es un Facebook, pero más, ya decir, con una página tuya, pero es como ya es tu página como empresa, ¿no? Es, tenemos también ahí el Instagram, mucho ahora mucho ahora sí se moviliza, aunque también ahora está de moda el TikTok, ¿no? Es una página que está agarrando moda, que también por ahí sí se publicitan, aunque son mal utilizan también para lo que
es decir, ofertas que son de profesionales, son más que todo individuales, ¿no? Pero yo recomendaría algo un poquito más serio, puede ser lo que es el Facebook y el LinkedIn. El LinkedIn también es una página que podría servir, aunque más que todo, o sea, si es que vas a utilizar la necesidad de, o sea, si es que vas a hacer un reclutamiento, LinkedIn también es una página interesante como para que tú puedas hacer ese reclutamiento. Pero para eso yo recomiendo que debes tener también una buena cantidad también de esto de suscritos, es decir, de esto de contactos que tengas en común, porque si no, esto no te va a resultar mucho. Es por eso que Instagram y el Facebook sería lo más pronto. Y en cuanto a una página formal, la verdad, no esto te puedo tal vez, digamos, precisar, pero por ahí recomendaría, por ejemplo, esto, Boomerang, o si no, Laborum.com. Ok, En tercer lugar, tal vez podría estar CompuTrabajo, a nivel de las páginas donde tú tienes que abonar, porque si en esas páginas tienes que hacer un pago. En el Facebook y en Instagram no te demanda estos mayores pagos que tú tengas que hacer, sobre todo si estás empezando un negocio. gracias Adrián. Entonces nos quedamos con esta recomendación en caso estés por iniciar tu primer reclutamiento, ¿no? Y necesitas tener un personal. Adrián nos recomienda que justamente podemos acceder a lo que es tener primero nuestra página en un fanpage dentro de lo que es el Facebook, para poder acceder a hacer estos reclutamientos y también manejar, como dijo Adrián, el tema de los contactos, ¿no? Porque cuanto mayor red de contactos podamos tener, esto se hace visible y pueda llegar a diferentes personas para que se puedan contactar para el tema de tu reclutamiento, ¿no? Y lo otro que mencionaba Adrián es que el LinkedIn también sería un buen instrumento y obviamente es una página que se orienta a un tema más empresarial, entonces también se puede obtener, en este caso, colaboradores o en este caso perfiles que se adecúen a tu negocio, ¿no? A lo que estás buscando. Gracias, Adrián. Ok, bien. Continuando entonces, ¿qué instrumentos rápidos podrían utilizar para obtener un buen candidato? La entrevista. Yo diría, aun cuando fuera, aun en los procesos de esto de selección más profundizados para empresas medianas o grandes, para todo tipo de empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande, la entrevista es clave. Pero también hay que saber entrevistar. Aquí va de la mano también la observación. No solo se trata de esto de preguntar por preguntar, o sea, no, o sea, mejor dicho, no es que se trata acá solamente si esto de preguntar de acuerdo a las competencias. Hay que tener mucho cuidado de no hacer, sí, de no hacer preguntas que de pronto estén de más o que no sean por ahí algunas preguntas que yo le llamo inteligentes. Hay que hacer más bien algunas preguntas inteligentes, porque eso va a conllevar también a conocer mejor a tu candidato. Adrián, ¿y qué pregunta inteligente? A ver, no es lo mismo que tú le preguntes a tu candidato, ¿te consideras una persona empática? O sea, que comprendes a los demás. Si le preguntas eso, de hecho, lo más probable es que te diga que sí, porque en una entrevista, quienes van a una entrevista van con esa mentalidad de venderse, de marketearse, el fenómeno de la deseabilidad social, y hasta cierto punto eso es normal, ¿no? Y no que algunos van a caer un poco ya en la exageración, entonces ya están, digamos, y quizás por ahí, digamos, poniendo una imagen que no es la que realmente forma parte de su personalidad. Entonces, si vas a hacer ese tipo de preguntas, de hecho, le vas a facilitar mejor las cosas. Entonces, esas son preguntas obvias, ¿no? Entonces, una pregunta inteligente, más bien, podría ser, de ser contratado, si yo te contratase o si yo le contratase a usted, em, ¿qué es lo primero que usted me podría ofrecer en beneficio de este negocio? ¿En qué me aportaría concretamente? No permitas que te den respuestas genéricas, sino precisas, ejemplos bastante claros, ¿no? Bueno, desde este momento yo
por ejemplo, le diría que hay que, no sé, que hay que hacer un reacomodo en el diseño de este local para poder jalar gente, le ayudaría a poner otros avisos, formas de cómo jalar, digamos, nuevos clientes. O sea, ya te está dando algo más específico, ¿no? Y eso también te vas a dar cuenta por la manera como te habla, por la forma como te expresa, ¿no? Las cosas, sin titubeos, sin pensarlo mucho, sin que se vea como que tenga respuestas aprendidas, porque eso también se da, ¿no? Entonces, que sea espontánea más bien la persona, ¿no? Entonces, la entrevista tiene que ser muy fina, hay que ser bien preciso y muy puntual en las preguntas que uno va a hacer. A veces también está el efecto sorpresa, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que te falta para que seas una persona más asertiva? Entonces, al revés, le cambias más bien la pregunta, es decir, si se la pones más bien del otro lado, ¿qué me falta para ser asertivo? Si obviamente se queda con esa pregunta y te va a responder porque realmente no, o sea, no es una persona asertiva, ¿ves? Entonces, mira, ¿dónde está la diferencia ahí? Imagínate si le hubieses preguntado, ¿te consideras decir una persona asertiva? Decir que sí. Obviamente podríamos utilizar unos términos más entendibles, porque de repente algunas personas no entienden lo que es asertividad, pero podría ser en un término que, por ejemplo, eso, ¿te gusta trabajar en coordinación con los demás? Te va a decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para trabajar bien en conjunto con los demás, en equipo? Eso sería, digamos, algo que más bien te va a reflejar si realmente tiene o no tiene esa competencia, ¿no? Luego, cuando hagan preguntas sobre los valores, es fundamental ahí, ¿no? Y una pregunta que nos permite darnos cuenta sobre si la persona tiene interés, ¿no? O si realmente es una persona que puede comprometerse con el negocio, es la que hice hace un momento, ¿no? ¿En qué aportarías? Ahí también estás midiendo la creatividad. Le puedes poner una pregunta tipo, por ejemplo, si viene un cliente agresivo, alterado, a reclamarte por, por un servicio que no le has hecho bien o por la venta de un artículo que dice que está mal. Entonces, ¿qué harías en ese momento? Ya. Le preguntas qué harías, no le preguntas cómo lo solucionaría, porque ya le estás facilitando decir eso a las cosas. Pues, ahí no sabemos si lo ha solucionado o no. Son dos cosas muy distintas. Entonces, si tú le preguntas en una situación tipo, ese es esto, eh, el, ese es el método que ayuda, el de los casos, ayuda mucho a identificar, a identificar cómo afrontaría en una determinada situación esa persona, ¿no? Muy bien, entonces la entrevista es clave. Y aquí la observación, va de la mano muchísimo en la observación. Cómo te, cómo es que te habla, ¿no? Si está rígido, si es que mira para otro lado o te mira esto directamente. Eh, es natural que la persona esté nerviosa, eso es normal, pero lo que ya de repente ya no podría ser tan adecuado es cuando esa persona está constantemente evadiendo tal vez la mirada, ¿no? Como ejemplo. Entonces, hay que apostar mucho por las entrevistas. Ahora, el promedio para una entrevista en selección, quizás me estoy adelantando a lo que voy a mencionar luego, debe ser mínimo de unos 20 a 30 minutos, de una buena entrevista. Pero como hay procesos que son a veces por la cantidad de gente, los acortan a 10 o 15 minutos. Bueno, ya, 10 minutos como que por ahí yo preferiría unos 15 ya. Ya, 10 entre 10 a 15. Pero una entrevista de 5 minutos, como hacen otros procesos, no lo veo serio. Desde mi punto de vista, no. Definitivamente que no. ¿Qué puedes tú apreciar en 5 minutos? Pues prácticamente nada. Sin embargo, hay algunos procesos que los hacen así. Y hay empresas que apuestan por eso, que contratan reclutadores
o que contratan consultoras, que ya no importa, ya, bueno, ya listo, vamos a ponerlo mejor. La verdad, yo no sé cómo el cliente les puede permitir eso. Nosotros somos una consultora que trabajamos seriamente y es por eso que buscamos siempre dar lo mejor a un candidato. O sea, si esto es lo mejor de un candidato, colocarle a las personas idóneas a nuestros clientes. Bien, luego vienen los ejercicios situacionales y las simulaciones, que es otra técnica, como ya les he mencionado. Estos ejercicios situacionales y simulaciones pueden darse, por ejemplo, en un assessment center, ¿no? Que es esto, en una situación, es decir, aparentemente que puede ser, si esto es real, ¿no? Se le pone esto determinados casos o unas situaciones, cómo lo resuelven. Y esto no lo hacen solo. Se juntan 6, 8, hasta 10 personas que entran al mismo tiempo y entre todas las personas se les somete a algunas preguntas, algunos ítems que tienen ellos y que resolver, y ahí vas viendo su desenvolvimiento, ¿no? Si reúnen a través de su desenvolvimiento, si reúnen o no las competencias para eso. Luego tenemos los datos biográficos, ¿no? Que es también un poco ver sobre su historia personal, ¿no? Y eso es importantísimo, es importantísimo. Yo suelo preguntar con quién vive, su origen familiar, porque eso también es fundamental, ¿no? En la experiencia me ha enseñado también que la familia o las personas con quienes esté conviviendo este candidato va a tener de todas maneras una influencia en el candidato, ¿no? Entonces es fundamental eso. Y ver también en sus antecedentes cómo ha sido su comportamiento en otras empresas. Algunas empresas suelen, algunos negocios suelen llamar. eh, Dígame, ¿usted ha tenido a la señorita o el señor fulano de tal? Sí. Em, ¿Puede decirnos un poco cómo ha sido su desenvolvimiento? Entonces, es un poquito para corroborar, ¿no? Pero ni siquiera hasta eso podría ser tan segura. Puede ser que se haya puesto de acuerdo finalmente. Oye, si te llaman, háblale bien de mí, pues también, o sea, puede darse, ¿sí o no? O sea, no es que sea una cosa así sí, que se da siempre, no, pero pueden haber casos así también. Entonces, el mejor predictor es un poco conociendo, es por eso la observación y las preguntas mismas también que tú hagas. ¿Ya? Ahora, ¿qué instrumentos? Ah, sí, me levantaste la mano, estoy Anina. Sí, Adelante. sí, Adrián, quería consultar, en el caso de los emprendedores que han hecho la pregunta, es que, digamos que, si bien es cierto mencionabas el tema de la entrevista y ahora los datos bibliográficos, pero ¿cuál debería ser el orden? O sea, primero debería haber tenido su currículum, conversar, o es que estos datos bibliográficos los tengo que ir validando a la medida que voy haciendo la entrevista. O sea, ¿cómo va esto? ¿Va de la mano? Buena pregunta, sí. A ver, en el CV, en el CV hay una parte que es la experiencia que ha tenido, la experiencia laboral, que es decir, ha tenido es decir, candidato, ¿no? Entonces, una parte de esos datos biográficos tienen que ver con la experiencia laboral, o sea, en las empresas o los lugares donde antes ha trabajado. Eso lo puedes ir corroborando conforme vas haciendo tú si esto la entrevista. Una pregunta clásica que se hace, dígame cómo fue su experiencia, es decir, en los anteriores negocios, ¿no? O qué dificultades usted tuvo y qué hizo frente a eso. Puede que la persona se haya preparado para eso. Lo que yo digo también cuando hablo de estos datos biográficos, me estoy refiriendo también y eso no está en el currículo, que en la entrevista tú le vas preguntando acerca de con quiénes vive, con quién se relaciona más, ¿no? De dónde es, ¿no? Es un poquito cómo fue en su colegio, eh, en la etapa escolar. Y, y- pero Adrián, ¿y eso hasta qué punto puede ser importante? Una pregunta que yo suelo siempre hacer
es un poco la que tiene que ver con el tema de si ha tenido o no conductas que atenten contra la integridad de un animalito, por ejemplo, ¿no? O que haya sido una persona que desde niño de repente no haya tenido respeto a las normas, se escapaba del colegio, no entraba a clase, eh, como dicen creídamente, si los muchachos se tiraba la pera, ¿no? O sea, si se evadía, se iba a otro lugar, decía que se iba al colegio y se iba a otro lugar, a veces haberse cogido los vueltos cuando lo ha mandado a comprar, el haber de repente que le gusta decir cazar, no sé si palomas, aves, en fin. Eh, Esas cositas nos da un indicador de que esa persona, por ejemplo, ya eso, desde muy pequeño, podría haber estado ya configurando algunos rasgos sí, de personalidad psicopático. Adrián, ¿y qué es una personalidad psicopática? Para quienes no saben, una de sus características es que justamente son mentirosos, no respetan normas, roban, ¿no? Es, no les interesa ir contra otras personas con tal de beneficiarse ellos, son manipuladores, son fríos de sentimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no vamos a querer tener una persona así en nuestro negocio, que nos puede hacer daño a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, em, eso es fundamental. Yo una vez conocí, bueno, vi un reportaje en la televisión de esto del caso vi el caso, es una clínica muy conocida, una clínica estética muy conocida. Por ética ya no voy a decir el nombre, ¿no? Aunque en realidad no es que le hicieron daño a otras personas, sino que el dueño más bien se vio perjudicado. Salió el caso de este doctor que dice que esto tenía dos trabajadores, un hombre y una mujer, que los contrató desde un inicio, desde los años que ya tenía con ellos, eh, y les dio toda su confianza que ellos eran los cajeros. Ellos manejaban el dinero porque cobraban a los clientes y les daban recibos, cada uno en su turno. Pero de pronto el dueño, y ahí hay que ser muy hábiles, hay que tener una confianza madura, no hay que ser ciegos. Siempre que guárdate un poquito para que dudes en algo, ¿no? Entonces comenzó a darse cuenta que le comenzó a faltar esto dinero. Por ahí como que no cuadraban muy bien las cuentas, veía algo raro. No se le ocurrió mejor cosa a este señor que sin conocimiento de sus dos colaboradores, de los cuales comenzaba a tener una ligera duda o sospecha, come- un buen día, fuera de su hora de trabajo de ellos, mandó a instalar unas cámaras secretas, ¿no? En los lugares donde ellos estaban posicionados trabajando, sin que ellos se dieran cuenta. Esperó ahí unos días para ver el desenvolvimiento y, oh sorpresa, efectivamente se dio cuenta, comprobó, las cámaras demostraron que le estaban robando. Dupe, o sea, hacían, eso lo debes saber tú mejor esto, si esto, Yanina, no sé cómo se las ingeniaban, pero hacían una duplicidad de esto, de las boletas, esto, sí, esto de venta, de los recibos. Entonces, no sé cómo lo manejaban ellos para que, entre comillas, pudiera cuadrar, pero en realidad lo que estaban haciendo es robarle, ¿no? Entonces, muy triste, el Señor dijo, ¿cómo es posible? Les di mi confianza por años y miren en lo que terminaron. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar el ser humano, eso es verdad, pero es muy importante por eso apostar por un proceso de selección serio. Porque cuando le preguntaron, justo la periodista sí le preguntó, ¿y cómo es que entraron a trabajar a su vez? Yo los entrevisté, yo mismo los entrevisté, yo mismo los contraté. Una cosa es que tú tengas conocimientos generales de cómo poder hacer una entrevista y otra cosa es apostar por un servicio serio
Y hay, como se dice, para todos los gustos y para todos los precios, ¿no? Bien, adelante, estoy Anina. ¿Quería hacerme alguna pregunta? Sí, no, quería reforzar lo que estabas comentando del caso que habías dado como ejemplo, y en realidad ahí es también la falta de control, ¿no? La falta de un control interno, ¿no? O sea, el Ujú. confiar, o sea, está bien confiar en las personas y obviamente no poner en tela de juicio, pero algo que sí se valora en temas de lo que es un sistema de control interno es justamente, ¿no? O sea, que tenemos que, como emprendedores y formándonos como empresarios, tenemos que tener una visión estratégica en temas de control interno, ¿no? Y el control interno no tiene que ver necesariamente con la persona en sí, sino en reforzar que toda tu estructura de gestión esté yendo bien. Entonces es parte de un Así es. proceso o un procedimiento, ¿no? Y a veces lo que sucede es lo que decía Adrián, ¿no? Confío ciegamente y simplemente me olvido, ¿no? En esos momentos de que tengo que tener también controles, ¿no? Y parte de un control es justamente tener un buen proceso de selección. O sea, las empresas grandes, o sea, medianas a grandes empresas, tienen, bueno, y así también a veces son vulnerables, tienen buenos procesos de selección. O sea, pasan por varios filtros, no es solamente una entrevista, inclusive, ¿no? Y Adrián acá me podrá indicar, es así, ¿no? O sea, hay psicológicos, hay entrevistas a profundidad, no solamente entrevistas con la parte del área que lo va a contratar directo, sino entrevistas con el psicólogo, con el área de recursos humanos. Entonces, hay varios filtros, ¿no? Pero eso se va dando en la medida que vamos creciendo como negocio, ¿no? La intención el día de hoy es que veamos esa mirada en tema de lo que es selección y comencemos con estos tips que Adrián nos está compartiendo. Gracias, Adrián. Sí, muchas gracias. Y si me permites poder recordarles algo, ahorita que estoy viendo también qué instrumentos rápidos se podría obtener buenos candidatos, habilidades cognitivas, como son las pruebas de inteligencia y aptitud, que esa es la parte en la evaluación psicológica, ¿no? Esto es ya, digamos, para procesos ya un poco, ya decir, más profundizados. Y están las pruebas, sí, eso de personalidad. Pero justamente aquí un caso una anécdota que sí que me pasó hace varios años, dos ex compañeros míos de la secundaria, cada uno en diferentes momentos, sin que supiera uno el otro, cada uno trabajaba en diferentes empresas, uno trabajaba en una empresa petrolera y otro, bueno, en realidad eran empresas grandes. El otro estaba en una empresa eléctrica o que estaban postulando. Uno estaba postulando y el otro ya estaba en la empresa. Pero coincidentemente a los dos le están aplicando una prueba de personalidad. Entonces, los dos me llamaron para que les ayude a contestar la prueba. ¿Cómo? Dije, no, amigo, mira, que esto, que el otro, que la promo. No, viejo, la promo, no. Mira, lo que te puedo explicar más o menos en qué consiste la prueba, ¿no? Más o menos cómo es que tienes tú que asumir las cosas, siempre diciendo la verdad. O sea, un poquito para que entienda algunas preguntas, todo eso. Pero no me pidas que, que yo te diga, mira, esto Que sí le marca así, resuelva. no. O sea, me estás pidiendo la falta de ética. Pero en realidad, ¿a qué voy? Que la empresa consultora, una empresa muy conocida, que no voy a mencionar el nombre, pero si lo dijera, todo el mundo se caería para atrás, que esa empresa sí, efectivamente, eh, estaba aplicándoles una prueba de personalidad muy, muy delicada. Nosotros le llamamos la prueba el Milon, el inventario, este inventario de esto de personalidad, esto de Milon, es muy utilizado, pero a la vez hay que también saberlo aplicar y saberlo interpretar con pinzas, por eso no lo puede aplicar cualquiera. ¿Cómo le vas a enviar una prueba de esta naturaleza a su correo, al correo del candidato, de que diga sí en este caso es sí del trabajador, porque era ya para aquellos que estaban ahí sí trabajando? ¿Por qué lo estaban seguir evaluando? Según mi amigo, era porque en la empresa se habían presentado conflictos entre ellos. Habían algunos problemas, peleas, discusiones, conflictos en su comportamiento. Y entonces, ¿cómo es que, cómo es que tú, cómo es que la empresa va a cometer
O sea, esta irresponsabilidad de enviarle a sus correos, seguramente para evitar economizar costos, por lo que fuera, pero no me parece, o sea, este es falta de seriedad. A mí en la Universidad Ricardo Palma, donde yo me formé, me enseñaron toda la vida que este tipo sí, estos procesos tienen que ser aplicados, ¿no? Seriamente. Y si lo quieres hacer, o sea, si quieres evitar estos gastos, ok, tienes ahí lo que se llama, ahora se utiliza las pruebas en línea, pero tú estás mirando con la cámara, tú estás observando allí. Entonces, no puedes tú enviarle, porque de seguro que varios otros trabajadores habrán hecho lo mismo, habrán tenido un amigo psicólogo y que les habrán ayudado a resolver. O sea, es decir, em, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Yo siempre por eso digo que si vas a apostar, a veces los nombres no son, a veces reflejan lo que debería ser. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo también digo, ¿y el cliente cómo lo permite? ¿Cómo el cliente permite que sean este tipo también de evaluaciones a sus trabajadores? Ese cliente está pagando porque se le haga un trabajo serio. Entonces, definitivamente, este es algo también que yo les digo a nuestros amigos presentes que tienen que cuidar, ¿no? Las pruebas en este caso tienen que ser tomadas de manera presencial. Y si va a ser en línea, que tú estés observando. Tener mucho cuidado ahí también. Bien, ahora, luego tenemos entonces, para ir avanzando ya, cómo elaborar un perfil. Ya les he mencionado, se los expliqué al inicio, solo para recordarles que estos perfiles están compuestos por las competencias cognitivas, que son los conocimientos, las competencias actitudinales, eh, ahí están las actitudes, y también por las competencias que son técnicas, a veces también uno le llama habilidades, ¿no? Ahí está, ya lo mencioné hace un momento con un ejemplo, cómo poder elaborarlo, cómo poderlo considerar. Pues, yo diría, es más, solamente algo sí que me faltó ahí agregar es que en la experiencia nuestra, el perfil es clave. Es más, yo diría, la clave de todo proceso de selección es el tener un buen perfil y el hacer una buena entrevista. Lo demás son complementos, o es algo ya así manejable. Si tú no tienes un buen perfil, porque es la base de todo, no tienes un buen punto de partida, por más que tengas buenos reclutadores, buenos seleccionadores, todo se te viene abajo todo. Un perfil que se ajuste al puesto. Te voy a poner un ejemplo más. A ver, si vas a contratar a una cajera o a un cajero para tu negocio, ¿no es cierto? ¿Qué es mejor como competencia? Que sea una persona que tenga capacidad de escucha y que tenga rapidez visomotora para poder cobrar y dar vuelta, para poder recibir buen nivel de cálculo, memoria y que tenga esa capacidad para escuchar y la sensibilidad para atender al cliente? ¿O preferirías a una cajera que sea líder, que tenga una, un pensamiento estratégico, una persona que pueda ser, digamos, alguien que pueda ser una persona tal vez esto creativa, incluso también, ¿no? Pero son competencias importantes. Pero ¿qué es lo más prioritario ahí? ¿Las primeras o las segundas? A eso voy. O sea, si tú le das, Es una si tú buena le das, pregunta. Y sería importante ver los emprendedores que aquí están a ver, conectados, de repente puedan, creo que el puesto de cajera es uno de los puestos que a nivel de negocios, pues seguramente tienen, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían las competencias que deberían tener? Como dice Adrián, ¿las primeras o las segundas? Finalmente, ambas son competencias, pero va a y depender son la importantes, posición. Y son pero ¿cuáles importantes. son prioridad para un Exacto. perfil? A eso me refiero. Repito, las primeras son que tenga capacidad de escucha, que tenga rapidez visomotora, porque la cajera tiene que estar, ¿no?
estar así con la mano, y aparte, bueno, que esté coordinando el movimiento de la mano, la visualización, todo. Y la tercera competencia ahí, yo diría una clave, conducta ética. Dentro de eso, la honradez. O sea, por ejemplo, eso es clave. O tú preferirías una cajera que tenga conducta esto de líder, que pueda trabajar en equipo, o que sea una persona que que quizás sea digamos, creativa, que tenga pensamiento estratégico. ¿Cuál es? ¿El primer grupo o el segundo grupo? ¿A cuál de los dos tipos de competencia, cuál de los grupos tú le darías más prioridad para armar tu perfil? Eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces, es de acuerdo a las funciones del puesto que tú tienes que priorizar las competencias. Entonces, no sé si quieran hacer alguna intervención, si apuestan por las primeras, por las segundas, ¿no? Pero es más o menos para que puedan darse cuenta, ¿no? Y Bien, yo creo que apostaría por las primeras, Adrián. definitivamente, ¿no? Definitivamente. Está bien que una cajera pueda trabajar en equipo, pero puede trabajar sola también, normal. Pero si es honrada, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Si es una persona que sabe escuchar al cliente, fundamental, ¿no? Entonces, bien. Ahora, eh, ya dije que el tiempo adecuado en un proceso así de selección, no, en una entrevista dije que es de 20 a 30 minutos, un proceso de selección puede durar de 10 días, entre 10 y 20 días, puede ser menos también, ¿ah? Puede ser un proceso de selección, también puede demorar una semana, 5 días, hasta un poquito menos también, dependiendo de la cantidad de postulantes, ¿no? Pero tampoco pidas que un proceso de selección sea un día, ¿no? Puede ser en un promedio mínimo, lo más mínimo, si cabe el término, puede ser de 4 o 5 días, ¿no? Pero si son muy pocos postulantes, eso sí, ya. Eso estoy hablando solamente lo que es la depuración, o sea, decir, lo que es la depuración de currículums y la entrevista. Y ahí haces sí, esto tu informe. Pero si hablamos de reclutamiento, no, pues ahí sí de repente dale un par de días más, unos 3 días más. Por eso es que digo esto, que entre el reclutamiento, cuando llamas, ¿no? Y cuando ya tú terminas ya de esto de entrevistar, mínimo demora un promedio de entre 10 y 20 días. Es lo más adecuado, ¿no? Por lo general, no suele decir esto demorar más de un mes, eso sí es verdad, y esto va a variar entre empresas, ¿no? Va a depender del tamaño también del negocio, la cantidad de postulantes a los cuales estás convocando. Bien, y ya para ir cerrando, las estrategias y herramientas para realizar una selección de personal, ¿cuáles son? Vamos a verlas ahorita, después de la pregunta que nos haga Yanina. Adelante, Sí, Yanina. justo estoy leyendo una pregunta del Facebook, que es de Yajaira Paredes, la cual nos pregunta, ¿qué preguntas pueden ser determinantes para contratar al mejor personal dentro de una entrevista? Bien, Preguntas clave. Pregunta. buena pregunta. Una de las preguntas determinantes, cualquiera que fuera el puesto, ya, yo te recomendaría a quien, la señorita que ha hecho decir esta pregunta, que apueste primero y antes que todo por las competencias actitudinales, ¿no? Una pregunta que yo haría, por ejemplo, bueno, mencióname una situación en la cual tú sientes que tus emociones sí te ganaron, ¿no? Esto de acá, ¿no? Entonces, por ahí, manejo emocional. Otra pregunta, son ejemplos, ¿ah? Yo suelo hacer esta pregunta, que es importante, y eso de años que la aprendí en un test. O sea, si eres la primera persona, ¿no? En darte cuenta que se está comenzando, ya imagínate que estás en un cine,
Estás sentada en un cine y es la primera persona en darte cuenta que se está comenzando a incendiar el cine. ¿Qué harías en ese momento? Es un poco para ver su reacción, su capacidad de reacción, cómo enfrenta una situación así, ¿no? Y, y también es fundamental, ¿no? Lo que dije hace un momento. Si nosotros te contratáramos, si apostaríamos por ti, ¿qué es lo primero que nos aportarías en bien de nuestro negocio? ¿Qué nos aportarías concretamente? ¿No? Ahí tú ves realmente qué tan identificada y comprometida puede estar la persona, qué tanto interés puede tener, si es creativa, si tiene iniciativa, eso es fundamental. Y para poder, digamos, un poco completar esto, le puedes poner una situación de esto, en una atención al cliente, si es el puesto, o en cualquier situación laboral, en un problema que tenga con un compañero de trabajo, ¿no? Viene tu compañero de trabajo o viene un cliente y de pronto te grita y comienza a reclamarte feo. eh, ¿Qué es lo que haces? ¿No? ¿No? O viene un cliente a reclamar un producto que supuestamente dice que eso está dañado. ¿Qué harías? ¿No? Entonces ahí un poquito ver también las estrategias, la creatividad, la capacidad para resolver problemas. Porque en una empresa tú no quieres gente que te traiga problemas. Debes tener gente que te solucione más bien los problemas, ¿no? Pero que tenga también buen manejo emocional y valoración hacia el cliente. Su compañero de trabajo, cliente interno y al externo que es el que viene a comprarte. Bien, espero haber respondido a tu pregunta. Sí. Más bien, hay otra pregunta, Adrián, que es de Francisco, que está conectado ahora en Zoom, y nos pregunta lo siguiente: ¿cómo debo enganchar, o sea, a este personal nuevo que esté reclutando a fin de que la propuesta que le brindemos, pues realmente le dé valor y que no se vaya a otro proceso de selección, ¿no? O sea, que no lo recluten en otro lado? Que no recluten, bueno, el, ¿cómo poder engancharlo? O sea, entiendo que si ya lo entrevistas, si ya lo has entrevistado Es como que estamos en y, el proceso inicial, ¿no? Ya hubo la entrevista, te gusta el candidato, o sea, ya quieres que entre a tu empresa, pero también tienes, seguramente, así como se ha presentado en tu empresa, se ha presentado también en otras. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que, digamos que si le toca decidir a este colaborador, qué le podríamos ofrecer o qué es lo que tenemos que decirle para poder engancharlo en la posición que, bueno, de esta empresa, ¿no? bien, ok, a través de las preguntas y a través de las respuestas que te ha dado, si tú consideras que es justamente el candidato que reúne o uno de los que reúne las competencias idóneas para ese puesto, entonces déjalo para el final esta pregunta. ¿Qué te gustaría encontrar en nuestra empresa? ¿Qué es lo que, ya, imagínate que tú entras mañana y te digo que ingreses mañana. ¿Qué te gustaría encontrar en nuestra empresa? Dinos la verdad, sí, abiertamente. ¿Qué tipo de ambiente para que tú te sientas bien? Escuchamos, porque acá nosotros no solamente esto decimos lo que queremos, también escuchamos lo que nuestros candidatos quisieran encontrar de ser seleccionados. Entonces, porque tu palabra para nosotros, tu opinión es importante. Ya desde ahí, caramba, me están tomando en cuenta. Ajá. Una persona cuando tú la tomas en cuenta, entonces acá respetan. Entonces, una vez que te haya dicho qué es lo que quisieras encontrar en la empresa, bueno, eso que tú has dicho y más te podemos brindar. Ok. Estrategia de mercado, ¿ya? Eso que tú has dicho y más te podemos brindar. Desde la calidez, desde el buen trato y la confianza que puedes tener en nosotros, ¿no? Porque pueden pagar de repente a otro lado unos soles más, unos soles menos, pero aquí vas a encontrar un ambiente como en ningún otro lado. Entonces, siempre es bueno también ahí un poco ahí jalarlo. Pero después que ya hayas seleccionado a tu personal,
no hay que olvidar que es importante hacer lo que yo llamo una inducción psicológica. Hay varias empresas que siguen cometiendo el error de que cuando ya contratan un personal, hablo ya de las empresas medianas o grandes, pero los negocios pequeños tampoco vayan a caer en este error. Siempre es bueno del primer día de trabajo darle una bienvenida, porque quien te recibe con calidez, si tú te sientes que te reciben sí con calidez, ¿cómo no te vas a sentir en confianza? Y es muy importante generar la confianza desde el primer momento que entra a la empresa. Entonces, hay empresas que cometen el error de, como antes iba a decir, de que les hablan de la cultura organizacional, de la historia de la empresa, de eso, de los derechos laborales, de sus deberes laborales, en fin, de los procesos de registro de trabajo, No, el contador, sin ánimo de querer con lo que es Sisto y Anina, les habla de los pagos y todo, todo eso, pero en realidad no, eso es importante, pero hasta cierto punto hasta resulta ya un poco tedioso, pero ya, en fin. Pero ¿no sería mejor que de ahí puedas más bien, está bien que le hables de eso, pero en todo caso, haz unas dinámicas, ¿no? Y, o sea, donde haya participación activa, esas dinámicas de sensibilización, donde puedas motivar también a tu gente, sobre todo a la gente que recién entra a trabajar, donde los principales les den la bienvenida, si no son todos, al menos los cabezas de área o algunos colaboradores, les den la bienvenida a ese nuevo o a esos nuevos colaboradores para que se sientan en acogida. Ese es importantísimo. ¿Ya? No olviden eso. Muy bien, entonces las estrategias para realizar una efectiva selección, no hay que olvidar tener claro el perfil requerido y cuidar la redacción, la oferta de empleo, la responsabilidad corporativa de la empresa, aplicar técnicas para mejorar la experiencia también de los candidatos y reconocer sus habilidades personales. Nada mejor que siempre, felicita a tu personal. Todos los días que puedas, todas las veces que se pueda, por cada labor bien hecha, ¿ya? Porque eso siempre le va a hacer sentir bien. La remuneración emocional, que por ejemplo es una felicitación verbal, pero con ganas, bien hecha, no te cuesta nada y te genera mucho beneficio. Herramientas para realizar una efectiva también selección. Tenemos acá el software de reclutamiento y selección, sistemas de información, gestión de recursos humanos, como los test también tenemos juegos también en la selección. Ya mencioné hace un momento el Assessment Center. Hay una selección interna, hay una gestión de talento y también se aplica ahora también la inteligencia emocional. Bueno, yo quería mencionar que Vive es una empresa consultora cuyos socios somos quien habla, perdón, y la psicóloga Elba Susana Segovia Jiménez. Somos especializados en el área organizacional y en el área clínica también, coach profesionales también. Ambos somos también docentes dedicados a la consultoría en gestión humana, expertos en ello, y también manejamos todo lo que es también lo que es la gestión pública y también conocemos mucho el ámbito, sí, esto privado, ¿no? Entonces, algo que nos caracteriza, lo que no le he puesto acá, es como propuesta, sí, esto de valor, es básicamente nosotros te brindamos tres cosas fundamentales: productividad, bienestar y cambio, porque no tendría ninguna razón de ser nuestra labor como psicólogos si no generáramos cambio. Cambio favorable en cada servicio que nos solicitan, en cada labor, la cual siempre nos mostramos el compromiso con la calidad y calidez que nos caracteriza, que también lo realizamos así. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro eslogan principal es justamente ser generadores de cambio. Así que amigos, espero que esto les haya servido, haber aportado en algo para que puedan considerar que la selección eh, es muy importante y hay que trabajarla de una manera seria. Lamento que todavía sigan habiendo procesos de reclutamiento
que buscan abaratar las cosas. Y no es que cobres caro tampoco. O sea, no se trata esto de precios, se trata de la experiencia, pero más que eso, del tipo de trabajo que tú realizas. Es fundamental. Pero bueno, a veces esto, como dice el dicho, lo barato sale caro, ¿no? Y, y no es que lo caro siempre decir lo mejor, pero siempre hay que apostar por los procesos serios. También hay para todos y estos los negocios. Alguien se preguntará, uy, pero y Adrián, de repente, ¿cuánto nos cobraría por un... Hay para todos los negocios, no se preocupen amigos. Desde lo más pequeñito tenemos apertura siempre a poder también hacer las tarifas promocionales, como se dice, ¿no? Así que no se preocupen por eso, ¿ya? Siempre tenemos apertura para poder servir a nuestra sociedad y a quienes emprenden con mayor razón, ¿no? Adelante, si estoy Yanina. Gracias, Adrián, por el día de hoy. Gracias por permitirnos, digamos que, compartir, ¿no?, esta noche de conocimiento y sobre todo en este tema tan crucial que es la parte del capital humano. O sea, las personas que están incorporadas dentro de nuestras organizaciones o las que pensamos incorporar para que justamente puedan contribuir a nuestros objetivos empresariales, a la visión de negocio que podamos tener. Si bien es cierto, ahora que estamos iniciando y mirando siempre hacia un futuro donde seamos empresas ya grandes, con toda una estructura organizacional, es bueno comenzar con estas bases, ¿no? Teniendo en cuenta que existen procesos de selección y que son formales. Entonces, agradecemos nuevamente a Y Adrián. quería, discúlpame, Yanina, la interrupción. Estoy compartiéndoles ahí mi número telefónico. Nos pueden seguir en las redes. Estamos en LinkedIn, Vive Consultores en Gestión Humana. También en el fanpage estamos también como Vive Consultores en Gestión Humana. Y tenemos en Instagram también, ¿no? Entonces, les envío ahí si esto a mi número de contacto, por si tienen alguna inquietud, con todo gusto, para poderles servir. Sí. Adrián igual nos ha compartido, ¿no?, el tema de que él está, o tiene una empresa de consultoría, que vive consultores, ¿no? Una empresa que también, así como ustedes, inició de manera como un emprendimiento, pero que ya con el transcurrir del tiempo ha llegado a ser una empresa, ¿no? Y la cual, justamente como él decía, ¿no?, o sea, atendemos o atienden, en este caso, a todos los tipos de mercado, ¿no? No solamente a empresas grandes, medianas, sino también, justamente con esta propuesta, a emprendedores, ¿no? Y era lo que ayer conversábamos un poco antes de tener esta charla el día de hoy, el poder llegar a emprendedores y que puedan acceder a estos tipos de servicios, que es también importante y es base de lo que es la parte formal de tener un negocio. Entonces, gracias Adrián Perfecto. por compartir el día de hoy. Esperamos tenerte nuevamente como invitado. Y ya para cerrar, sí, indicarles también para que puedan visitar nuevamente lo que es Yanina Schwan a nivel del fanpage, en el LinkedIn también como Yanina Schwan, en Facebook como Yanina, arroba Yanina Schwan, y en el Instagram como arroba Yanina, rayita abajo, Schwan. Y a su vez también en el canal que tenemos creado en YouTube, que es Emprende Positivamente, donde están colgadas todas las charlas que se están dando durante todos los días martes. Entonces también los invitamos a que puedan, en este caso, primero suscribirse, compartir, ¿no? Y ver también todas las charlas que tenemos disponibles, porque ya tenemos cerca de 6 a 7 charlas que se han ido dando, así que los invitamos a que puedan participar y ver, y también a continuar todos los martes asistiendo a estos conversatorios, ya sean a través del Zoom o también conectándose a través de lo que es el Facebook, y también hacer sus preguntas, ¿no? Y aprovechar este tiempo de aprendizaje y conocimiento. A su vez, quiero también, en este caso, es indicarles que toda esta propuesta llega también gracias a emprendedores, que así como ustedes que nos están escuchando, han comenzado sus negocios, y tenemos aquí a Nuwa, que es una empresa de chocolates, tenemos a Deterralia, que es una empresa que brinda una propuesta de plantas ornamentales, plantas para interiores y exteriores, tenemos a Ópticas Villalén, la cual brinda todo lo que son servicios y cuidados para nuestros ojos, y tenemos a Servicios Gines, que brinda lo que es una propuesta de mantenimiento tanto preventivo como correctivo en todo lo que son instalaciones eléctricas, entre otras. Una propuesta natural con Yurol Natural Market, la cual nos trae todo lo que son conceptos o productos
nutricéuticos con lo que es la miel de abeja, a distribuidora Schwan, que te acompaña en todo lo que son útiles escolares, útiles de oficina o algún accesorio que necesitas para tu oficina, y por último, al servicio de visión extrema, la cual es tu aliado estratégico en todo lo que son tecnologías de la información. Así que muchas gracias por escucharnos, gracias por compartir aquí a todos los que están conectados vía el Zoom y también a todas las personas que se han conectado vía Facebook. Nos estamos viendo el próximo martes. Gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Estoyanina, por la invitación, a todos nuestros participantes. Les invitamos a que sigan en ese camino de emprendimiento. De verdad, eso es algo valioso. Y algo que les dejo como un mensaje final, estimados amigos, crean en lo que hagan, crean en lo que hacen. Nunca dejen de creer en lo que están haciendo, porque eso es base, eso es básico, elemental para lograr el éxito. Si no crees en lo que tú estás apostando, por lo que estás apostando, por lo que estás emprendiendo, entonces no vas a obtener los resultados que esperas. Fundamental la actitud con la que empieces. Si tienes esa actitud importantísima, que sea positiva, ¿no? Y si tienes esa confianza, crees en lo que haces, vas a tener excelentes resultados. Por si acaso, en mi LinkedIn estoy como Adrián Colona. ¿No? Ahí he puesto mis datos, Adrián Colona, ¿no? Para quienes quieran seguirme en el LinkedIn también, porque si no encuentran mi LinkedIn como empresa, también lo pueden buscar como eh, ahí también en mi LinkedIn personal y luego absolver las dudas que ustedes quieran. Ha sido un gusto nuevamente, soy Anina. Muchísimas gracias. Muchos éxitos a todos nuestros amigos emprendedores y a los participantes y hasta una próxima. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches y a continuar con los emprendimientos y a continuar con los objetivos que tengas planteado. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Ok.